Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas lecciones que estamos dando acerca de la palabra de Dios, acerca de un ser o que somos un ser integral. Los jueves estamos enseñando acerca de espíritu, alma y cuerpo, pero estamos en un énfasis que es el alma, aunque hemos estado hablando acerca del cuerpo y hemos estado hablando del alma, pero como dije anteriormente, el énfasis va a ser el alma, sino que estamos aprendiendo a dividir lo que es el cuerpo, lo que es el espíritu y lo que es el alma, sabiendo que lo hacemos a través del Evangelio de Jesucristo. Muchas gracias por estar siempre atentos a esta palabra. Siempre están ustedes dispuestos en fe, recibiendo lo que es la palabra de Dios, el conocimiento de Dios y más que conocimiento, la sabiduría de Dios. Porque lo que estamos recibiendo, y vamos a ver ahora, es sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, sabiduría de lo que Dios tiene para con nosotros. Estos son los pensamientos sabios de Dios. Estas son las palabras sabias de Dios. Estas son las enseñanzas sabias de Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso estoy muy contento, estoy feliz de que ustedes siempre están poniendo atención a lo que es la palabra de Dios y que estamos claros de que no es un hombre, sino que lo que estamos conociendo es a nuestro Señor Jesucristo y su obra terminada. No es una denominación, no es un pastor, sino que es el Hijo del Dios Altísimo. Bueno, hoy estaremos viendo la lección número 10, la verdad del Espíritu. Aunque voy a dar un repaso a lo que vimos el jueves pasado, pero hoy entraremos lo que es la realidad o la verdad del espíritu. Cuando hablo de espíritu aquí en este momento, estoy hablando del espíritu humano. No estoy hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu humano. Dice Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos al pensamiento. Dice, la corrección hace mucho. La corrección hace mucho. Pero el estímulo hace más. Sí, sabemos que la corrección hace mucho. Trae beneficios. Pero el estimular, el inspirar a las personas, pues hace más que la corrección. Vamos al repaso del jueves pasado. Estudiamos el jueves pasado el cuidado del cuerpo. Estuvimos hablando del cuerpo varios jueves. Vimos que para Dios es importante el cuerpo físico. Decíamos que muchas personas, muchas predicaciones, el énfasis es solamente el espíritu. Y hacen a un lado lo que es el alma. Algunos a mí me enseñaron que las emociones que están en el alma son del diablo, de que los pensamientos son del diablo y que las decisiones eran del diablo. Bueno, yo no sé con qué íbamos a quedar. Y más el cuerpo, ¿verdad? Que era algo satánico. Pues quiero decirte algo, Dios lo creó, espíritu, alma y cuerpo. Que claro que como el hombre cayó, Adán cayó y vino el pecado a través de Adán, nuestra mente fue contaminada con una naturaleza pecaminosa que estaba en el espíritu, en nuestro espíritu. Pero en el momento que nacemos de nuevo, somos uno con Cristo Jesús. Por tanto, nuestro espíritu tiene la naturaleza de Dios. Lógico, el alma, que es lo que estamos aprendiendo, a transformar el alma a través de la renovación del entendimiento, según Romanos capítulo 12, verso 2. Entonces el alma, como la mente quedó contaminada, por tanto hay pensamientos que como no se saben discernir, y hay pensamientos que se filtran de una manera muy astuta, y recuérdese que se hacen fortalezas, esos pensamientos se hacen fortalezas, y al hacerse fortalezas, llegamos a creerlas, se hace una creencia, y la Biblia dice que lo que creemos es lo que nosotros recibimos. Y de ahí empiezan las emociones a funcionar según los pensamientos, sean positivos en Dios o sean negativos en este sistema caído. Y
las decisiones son tomadas. Por tanto, el cuerpo que no tiene decisión, pues el cuerpo nada más obedece a lo que dice nuestra alma. Si esa alma está transformada, pues el cuerpo va a caminar, va a vivir según la transformación, según la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nuestra alma no es transformada, pues vemos que muchas veces el creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, caminan como injustos, siendo justos, por falta de una transformación en el alma. Entonces hablamos acerca del cuerpo que lo creó Dios. Fue Dios el que lo hizo. Vimos que Dios hizo el cuerpo para que llegara a habitar o llegáramos a habitar físicamente, para movernos en este sistema físico. Por tanto, llegamos a decir que nosotros somos, el cuerpo es la habitación de nuestro espíritu, de nuestro verdadero yo. Vimos también de cuidar nuestro cuerpo con una buena y correcta alimentación y con un correcto descanso y también con un correcto ejercicio físico. Es sumamente necesario, no voy a entrar aquí, después estaremos hablando acerca del cuerpo más, y hablamos de que una cosa es carne y otra cosa es cuerpo. El jueves pasado terminamos con lo que es el cuerpo físico. Necesita alimentación, muy buena alimentación. No es comer por comer, sino saber comer, una alimentación. Segundo, necesita descanso. Es necesario aprender a descansar. Y tercero, necesita ejercicio. Y veíamos que tradicionalmente a nosotros nos enseñaron en el legalismo que eso no era importante, que el cuerpo no era importante, pues lo que Dios ha hecho es importante, tanto para Él como para nosotros. Ahora, el enfoque no es en sí el alma, ni es en sí el cuerpo, es lo eterno, nuestro espíritu. Nuestro enfoque debe ser siempre lo eterno y no pasajero. Dice Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si estamos aprendiendo, este verso se puede aplicar en muchas áreas, pero según el contexto que estamos llevando, estamos aprendiendo a dejar muchas cosas atrás, mucha tradición atrás, mucha religiosidad atrás, y para poder avanzar, me muestra esto, que todas esas ataduras, óigase bien, ataduras doctrinales, todas esas ataduras del antiguo pacto, todas esas ataduras de la tradición, todas esas ataduras de la religiosidad, no nos permite avanzar. No nos permite avanzar. ¿Por qué? Porque pasan más enfocados en lo que es la carne, no ni en el cuerpo, en la carne, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Pasan más en lo que es en el alma, las emociones, que las emociones son pecado, que sentir lo que muchas veces sentimos es pecado, y no nos enseñan a controlar las emociones. Hablaba con una joven ayer y me estaba contando de que iba a una iglesia. Yo nací en esa iglesia hace 44 años atrás, y me contaban de la predicación que hay diferente. No, ellos nunca han sido legalistas, esta iglesia, pero me contaba que era algo tan práctico, de que era acerca de que estaban enseñándoles a cómo manejar las emociones, lo que es la mente. Digo yo, wow, gloria al Señor, porque no estamos solos. Hay muchas iglesias que están predicando acerca de lo que es espíritu, alma y cuerpo.
El propósito de estas enseñanzas es aprender a dividir el espíritu del alma y del cuerpo y así sacar provecho de lo que somos en el espíritu, de lo que tenemos en el espíritu y lo que podemos hacer en el espíritu. Por eso aquí van a muchas personas a entender, al dividir espíritu, alma y cuerpo, que cuando nosotros decimos estamos sanos, mucha gente o se burlan o dicen están mal esas personas porque ven que tenemos una dolencia física o hay cierto problema físico. Pero nosotros lo que estamos hablando es lo que somos en el Espíritu en Cristo Jesús. Mucha gente dice, pero ¿cómo usted dice que está bendecido si le falta esto, le falta esto, le falta esto? Bueno, ellos están viendo lo físico. Pero cuando aprendemos a caminar y a entender, porque la fe no es por vista, sino por fe, por el Espíritu, lo que somos el Espíritu en Cristo Jesús, estoy hablando lógicamente a los que han nacido de nuevo. En nuestro espíritu, dice Filipenses 1:3, que somos bendecidos en los lugares celestiales. Somos benditos. Y aquí donde muchas personas no entienden, muchas personas no saben dividir cuándo se está hablando en el espíritu, cuándo se está hablando almáticamente o cuándo se está caminando según el cuerpo físico. Ahora, esto no anula que disfrutemos de todo lo eterno aquí en la tierra. Sí, todo lo eterno es espiritual, es del mundo espiritual, es invisible. Pero no anula que nosotros podemos disfrutar todo lo que es en el mundo físico, lo que ya somos en el mundo espiritual. Por tanto, ese es el plan de Dios. Esa es la manifestación de Dios. Dios dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que el Dios mismo, el Dios de paz os santifica espíritu, alma y cuerpo, todo tu ser. No, Dios no está solo encargado en lo que es o con deseo solamente en lo que es el espíritu, sino que es lo que hay en el espíritu se manifiesta en el alma. Y lo que se manifiesta en el alma, que es del espíritu, se manifieste en el mundo físico, en nuestro cuerpo físico. Todo lo que tenemos físicamente, entendamos, salud, prosperidad económica, etcétera, 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 son herramientas físicas para llevar a cabo el propósito del Padre Celestial en la tierra. Tú y yo tenemos un propósito. Pastor, ¿y cuál es ese propósito? Decimos, y es parte, pero decimos, el propósito de Dios es predicar el Evangelio. Amén. Gloria a Dios, sumamente importante. Pero el propósito de Dios, según Romanos 8:29, es que expresemos la imagen de Cristo en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro cuerpo físico. ¿Cómo, pastor? Ese es el propósito que Dios tiene. Ese es el propósito. Y lógicamente, solo se puede llegar a hacer escuchando el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo. Hay un propósito, tú tienes un propósito. Hay gente que dice, yo no sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. Bueno, es que se nos han enseñado, y no está mal, se nos ha enseñado y hemos desglosado propósitos, que son más metas, pero propósitos, visiones de predicar el Evangelio, de un ministerio, de una carrera universitaria, de un oficio, de tantas cosas. Pero el propósito en todo eso, por eso siempre he dicho que a Dios no se expresa solamente de un púlpito, no se enseña de un púlpito, no se revela solamente de un púlpito en una iglesia, no, se revela a través de tu oficio, de tu profesión, de tu vida. Es de manera que somos testigos de lo que es Cristo Jesús. Usamos fe y autoridad para vivir en lo que ya es nuestro. Eso es lo que usamos. Fe no produce nada.
Wow, esto lo iba a enseñar otro día, pero bueno. Fe no produce nada. Fe lo que hace y la autoridad lo que hace es recibir lo que ya Cristo nos ha dado por herencia del Padre. Hay gente que están pensando de que si ellos caminan en fe van a producir algo. No van a producir un milagro. El milagro ya está. Lo que sucede es que tú lo recibes. ¿Qué fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es de lo eterno. Es la certeza de lo que espero, la visión. Lo que veo en el mundo espiritual. Es una certeza. Eso es mío. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo veo en el mundo físico, pero sí lo veo en el mundo espiritual. Eso es mío. Por tanto, uso la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? La palabra de Dios. La palabra. La confesión. Estoy hablando de fe en este momento. La palabra, la confesión. Es Dios en Génesis capítulo 1, verso 3. Ustedes me han escuchado hablar mucho de esto acerca de esa autoridad de la palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Pero óigase bien. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue así, dice. ¡Wow! Esa es la convicción que debemos de caminar nosotros. Que lo que nosotros hemos creído, hemos recibido en Cristo Jesús y está en nuestro espíritu, lo vamos a hablar sin temor y sin pedir permiso a nadie. Vamos a hablar lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. Esa es la autoridad. Por tanto, al decir la palabra, que es la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, hablamos, eso es así. Sea la luz. Eso fue así. Eso es así. Está hecho. No voy a seguir porque me emociono predicando fe. Si se dice que somos más que vencedores y luego se nos enseña que debemos de alcanzar la victoria, estamos contradiciendo lo que ya tenemos. Por un lado nos dicen, ustedes son salvos. Sí, Señor, soy salvo. Ok, ahora como ustedes son salvos, deben de ganarse la salvación. No, un momento. O soy salvo o me la tengo que ganar. O soy salvo, la Biblia bien claro dice en Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice que yo soy salvo por gracia, por un regalo de Dios, por medio de la fe. Por tanto, yo solamente recibí hace 3 de junio de 1979. 3 de junio de 1979, yo, cuando me hablaron de Cristo, por la fe de Él, porque lo dice bien claro Efesios 2:8, porque no es de vosotros, sino de Dios, por la fe de Cristo, tomé ese regalo de salvación que es Cristo Jesús. Porque el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo. El único que salva es Cristo. Por tanto, al recibirlo por fe, empecé a confesarlo. Me hicieron una pregunta, un día una pregunta, el esposo de una de mis nietas me decía, ¿cómo hizo usted para dejar todas las cosas que practicaba antes? Que no era hijo de Dios, hablando acerca de vicios y cosas así. Entonces yo le decía, vieras que no tuve ningún problema. Yo lo único que recuerdo es que yo recibí esa palabra y al día siguiente yo había sido liberado de todas esas cosas y claro, tomaba decisiones, llegaban tentaciones y todo eso, pero tomaba la decisión, tenía la autoridad de decir, no, yo no dependo de eso, no estoy atado a eso. Yo soy libre en Cristo Jesús. Ahora, entonces, vamos a entrar antes de entrar en el ahora. Sí, lo vamos a enfocar en todo lo que es eterno. Y lo que voy a enseñar es acerca del Espíritu, como vamos a ver el domingo. Que se nos abran esos ojos.
y realmente nos demos cuenta quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos en Cristo Jesús? ¿Y qué podemos hacer en Cristo Jesús? Porque yo oigo muchos cristianos que citan Filipenses, hasta citan la mitad de Filipenses. Más bien, Filipenses 4:13, todo lo puedo. Y todo lo puedo, pero ahí dice todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, pero después los escucho hablando como que no puede todo. Que no tienen ese poder y esa fuerza para poder el todo. Después hablaremos más de eso en fe. La realidad del Espíritu. La verdad del Espíritu. La realidad del Espíritu. Voy a leerles primero unas citas bíblicas y después vamos a empezar a hablar y vamos a entrar en lo que es el desarrollo de este mensaje. 1 Corintios capítulo 2, versos 6 y 13 dice de esta manera. Sin embargo, oiga bien esto, sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Qué estamos hablando? Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Confío en Dios que usted tenga esa madurez mental para recibir y para discernir lo que es del Espíritu. Dice, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pongan atención aquí. Después lo veremos, pero pongan atención a esto. Es muy difícil. Perdón. Cuando nosotros, cambiar esa palabra, cuando nosotros, los predicadores, empezamos a leer un verso, vemos tantas cosas tan ricas ahí, que nos vamos y empezamos a hablar acerca de lo que estamos hablando y muchas veces hasta se nos olvida el tema central que tenemos. Pero dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Note algo. Recuérdese que, y lo vamos a ver, y yo sé que se los he dicho, que gloria significa todo el bien de Dios. Pero aquí dice que antes de los siglos, antes de la fundación del mundo, esto fue preparado, este misterio oculto, estaba preparado para nuestra gloria, para todo el bien en nuestra vida. Pastor, ¿por qué usted solo pasa hablando del bien y el bien? ¿A usted nunca le ha pasado cosas negativas? Claro que sí. Pero como siempre estoy creyendo en cosas mayores y mejores y buenas y que son de gloria, creyendo que estoy caminando a la perfección de las cosas físicas, no del espíritu, porque en el espíritu somos perfectos, pues quiero decirte algo. Yo estoy con una esperanza, que es mi Cristo Jesús. Y mi Cristo Jesús es todo el bien de Dios. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Y eso es lo que tenemos que despertar, dice Efesios. Tenemos que despertar a esa realidad del Espíritu. Tenemos que abrir nuestros ojos a esa realidad del Espíritu. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque, pues esto no se aprende en una universidad, ni en un instituto bíblico, ni una escuela bíblica, hablándose de la revelación, del discernimiento del Espíritu. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca. Y yo escucho mensajes constantes, crucificando nuevamente a Cristo. Crucificando nuevamente a Cristo. Sí, he escuchado tantas personas hablar
de que si usted comete un error, usted comete una falla, estando en Cristo Jesús, tienen que entrar en el arrepentimiento, es decir, tienen que volver a ver a Cristo crucificado. Cuando Cristo crucificado, lo que voy a ver es la victoria sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la pobreza. Lo que voy a ver es a un Cristo glorificado. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Sí, que conoce todas las cosas es nuestro espíritu, el hombre, de mí. Pero el que conoce a Dios es el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con mayúscula, Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Leído esto, vamos a desarrollar un poquito el mensaje. En el verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este verso no está hablando del futuro. Si lo sacamos de contexto, habla del futuro. Pero si vemos el contexto inmediato, no está hablando del futuro. Está hablando de algo que ya sucedió. Por eso Pablo dice que es una sabiduría de Dios. Es una sabiduría oculta, que solo se puede discernir en el Espíritu. Lo veremos ahora. Muchas veces se nos predica como que si fuera para el futuro. Ojo que no vio, oído que no lo había escuchado, que no ha subido, o sí, futuro. Cristo es la gran revelación del misterio de Dios. Es decir, el misterio de Dios es Cristo Jesús. O era, porque ya fue revelado a los hijos de Dios, al mundo. Solo que no todo el mundo lo ha recibido. Es la gran revelación, el misterio de Dios, que es Jesucristo. La sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Verso 10. Lo estuvimos leyendo, pero quiero repetir. Pero Dios nos la reveló por el Espíritu. Sí, esto es por revelación. Por más que se ataque, más en las universidades teológicas, más en lo que es este instituto de la revelación y la revelación. Bueno, aquí dice bien claro, pero Dios nos la reveló por el Espíritu. En sí, esto solamente el Espíritu Santo lo revela. Si lo entendemos, no es por la gran conocimiento intelectual que tenemos, esa información. No, es porque hay una revelación. Lo reveló el Espíritu que está en tu espíritu. Así que cosas que estás captando, que gente que está a la par tuya, que gente de tu familia, que otras personas, compañeros, no entienden, es porque no les ha sido revelado. Recuerdes Isaías 20 que estuvimos leyendo un día estos creo que fue el domingo pasado. No les ha amanecido.
¿Por qué? No porque el Espíritu no lo haya revelado, ya lo reveló. El asunto que hay es que aquellas personas no reciben esa revelación. Creo que Dios se las presenta, pero no las reciben. Es como aquellas personas que se les da una comida y no la quieren comer. No es obligatorio. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Sí. El único que conoce a Dios es el Espíritu Santo y es el que nos va a revelar cosas de Dios. Notemos que ya lo reveló. Dice que revela lo que ya Dios ha revelado. A ver, vamos en el verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Notemos que las cosas de Dios solo lo sabe el Espíritu Santo. Solamente Él lo sabe. Solo Él conoce a Dios. Solo Él conoce a Cristo. Solo Él conoce las cosas, las intenciones, los planes y los propósitos. Y quiero hacer ahí, parar, porque muchas veces se enseña de que debes de buscar el conocer las cosas de Dios. Y es fácil de saber. Es fácil de saber. Yo no puedo estar buscando si es la voluntad de Dios que yo sea pastor. O que haya estudiado contabilidad y que sea contador. O que haya estudiado otras cosas. Es que fluye. Si las estudié. Yo soy apasionado para la contabilidad. Me gusta. Pero encontré algo que tenía una pasión mucho más fuerte. Que fue enseñar el Evangelio de Jesucristo. Y de todo lo que hay alrededor. Y de todo lo que he aprendido. Ese es un propósito que Dios ha tenido. Y tenía conmigo. Y empecé a fluir en ese propósito. Muchos le llaman el dones, regalos. Otros le llaman destreza. Otros le llaman talento. Tengo hijos que no son predicadores, pero son músicos y son profesores de música. Y creo que ese es el propósito de Dios donde está trabajando. Uno de los propósitos, porque creo que no solo es el propósito de Dios, sino que ahí donde ellos están, pueden revelar el propósito o el gran propósito, llamémoslo así para poder explicarme un poquito. El gran propósito de Dios es revelar en su vida a Cristo Jesús. Y voy a contar esto más adelante o lo voy a contar el domingo. Estaba haciendo unas gestiones en una oficina gubernamental. Estábamos ahí y me pasaron de un lado a otro lado. Y me preguntó la muchacha que estaba ahí de que en qué trabajaba. Y yo le dije, soy pastor. Y después de que ya hicimos todo, me dice, vea, pastor, yo escucho a fulano y tal, a fulano y tal y a fulano y tal. Wow, sí. Unos los conozco personalmente, otros no. Pero necesito usted que es pastor que me ayude en este asunto así, así, así. Que usted me explique. Y fue algo tremendo, porque con solo decir pastor, que me tocó decirlo en la otra parte que estaba, que era pastor, con solo eso, se abrió una puerta en la cual esta muchacha tenía una necesidad espiritual. Necesitaba conocimiento revelado. Porque tenía que dar algunos pasos que no sabía cómo.
Y lo tremendo es que yo ni por mi mente me pasaba de que me iba a encontrar a una persona, una hija de Dios ahí, con una necesidad espiritual. Entonces, hablamos un ratito, lógico, estaba trabajando, entonces hablamos un ratito, le dije algunas cosas y me pidió el número de teléfono, me dio el número de teléfono de ella y de todo para poder estar más en conversación. Pero yo, wow, es que no hubo un esfuerzo. No, recuerdo a Felipe, estaba en una campaña y Dios lo traspuso a otro lugar donde había un hombre leyendo acerca de Isaías. Se lo puso. No es aquello a la fuerza, el tal de evangelizar, que lo que se hace, me voy a quedar calladito ahí porque no me voy a meter en eso. Pero es tanto un esfuerzo, pero cuando Dios y usted está fluyendo en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿usted no ha notado algo? Que a veces usted está hablando con una persona que no conoce al Señor, como lo conocemos nosotros. Y un momento otro empieza a contarle toda su vida. Y los problemas que tiene. Y usted dice, pero ¿y qué? ¿Y yo qué? ¿Cómo que yo qué? Es el momento para que tú hables de Dios. Es el momento para que presentes la única solución para esa persona. Jesucristo. Es lo único, es lo que Dios, ese es propósito, es parte del propósito de vida. Que le hables. Yo sé, a mí me mandaban evangelizar y me sentaba en un bus y veía una persona a la par. Y yo, suena como negativo, tímido. Y yo le llegaba y le decía, Jesucristo lo ama. Y me hacían una cara. Y yo, me están rechazando. Pero cuando las cosas es por el fluir del Espíritu, cuando tú estás con el Espíritu, wow. Vino, como les comenté ahora, con una joven que vino aquí, vino con su esposo, yo no lo conocía, el esposo de ella, familiar de la esposa de mi hijo, y empezó a contarme, me estoy congregando en tal, oh, qué bueno, y qué maravilloso, empezaron a contarme, claro, saben que soy pastor, y empezaron a contarme, y a contarme cosas, wow, ¿cómo es Dios? De maravilloso es permitir el fluir del Espíritu. Por eso mucha gente llega a pedirte consejo. Dices, pero ¿por qué me piden consejo a mí? Porque es el fluir del Espíritu Santo que está sucediendo en tu vida. Tu espíritu con el Espíritu Santo, como uno son, en Cristo Jesús, sucede algo. El mismo deseo y el mismo conocimiento que tiene el Espíritu Santo de todo lo que hay, como es omnisciente, porque Dios mueve tu espíritu a eso. Y es donde hay necesidad, ojo, necesidad espiritual. Yo sé que hay necesidad económica, yo sé que hay necesidad de paz, yo sé que hay necesidad de felicidad, yo sé que hay necesidad de unidad, yo sé que hay necesidad física, pero la necesidad del espíritu para que fluya en esas personas sanidad, soluciones a todo problema. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sí, estamos hablando, y ustedes me han escuchado decir más de una vez esto, estamos aprendiendo a conocer lo que ya Dios nos dio por herencia a través de nuestro Señor Jesucristo, lo que Cristo ya hizo por nosotros, que terminó la obra para que nosotros aprendamos a recibir. Eso es lo que estamos aprendiendo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto que dije ahora, esto que ha sido bastante rápido que hablé, porque esto es parte de una enseñanza que tengo acerca de lo que es el Espíritu Santo. Porque algunos creen que estar llenos del Espíritu Santo es como andar en el aire, viendo para allá, con las manitas juntas
y a veces nos hacemos como que no somos muy normales hablando en el sistema. No, somos seres iguales a los demás, solo que tenemos un espíritu totalmente nuevo, tenemos a nuestro Dios viviendo en nosotros y tenemos un conocimiento de lo que nos ha concedido. Nos fue dado el Espíritu Santo para que sepamos las cosas de Dios. Las cosas de Dios. En Deuteronomio 29, sé que es del Antiguo Pacto, pero podemos aplicar las cosas, esto en el nuevo pacto. Dios más la reveló, hablando de la revelación, más Dios más la reveló para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí ley es mosaica, nosotros ley, aquí aplicándolo en el nuevo pacto, es el evangelio de la gracia. Note algo, que lo que sabemos, lo que nos es revelado en nuestro espíritu, que nuestro espíritu lo traslada a nuestra mente, a nuestra alma, es simplemente para que caminemos en lo que ya somos, en lo que ya tenemos y en lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Recuérdese que esta enseñanza del Espíritu es para aquellos que han alcanzado madurez. Si el momento no has entendido todo, quiero decirte que conforme vamos avanzando, vas comprendiendo y ya vas a poder entender a muchas personas en las situaciones que están. Verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. En este momento el Espíritu nos está enseñando sabiduría. Nosotros simplemente somos un instrumento en la cual estamos hablando lo que el Espíritu nos ha estado hablando y enseñando. Por eso yo creo que como el Espíritu está en mi espíritu, cuando el Espíritu Santo habla a mi espíritu, sube a mi mente. Y yo tengo que tener el discernimiento espiritual activo, llamémoslo así, para discernir qué es la palabra de Dios, que es un mensaje de Dios, que es un mensaje para aquella persona que tiene la necesidad. Y por eso dije que no nos vamos a enfocar en lo físico, sino en lo espiritual. Porque entendemos que la bendición no viene de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Porque viene de nuestro espíritu. Para que entendamos lo que hay y lo que somos en nuestro Señor Jesucristo. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tenemos que aprender a acomodar lo que es del espíritu, lo que es del alma y lo que es del cuerpo. ¿Y cómo funciona cada uno? Notemos que hay una sabiduría humana y una sabiduría del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios. Santiago capítulo 3, verso 15 dice de esta manera. Porque esta sabiduría, hablando de celos amargos y todo eso, usted puede leerlo, eso, el contexto. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Cuál es la sabiduría de lo alto? La de Dios. Sino terrenal, hay una sabiduría terrenal. Por eso necesitamos el discernimiento de espíritu. Animal, hay una sabiduría animal. Y diabólica. Si aquí me está hablando de 4 sabidurías. Lo alto, la terrenal, la animal y la diabólica. Algunos están pensando, ¿y entonces cómo lo hicieron? Porque se parecen y es sabiduría. Bueno, eso es lo que vamos a ir aprendiendo. A lo que es por intuición, por percepción, por revelación. Nos muestra la gran comunión que tiene el Espíritu. Este pasaje nos muestra la gran comunión que tiene el Espíritu
del hombre nacido de nuevo con el Espíritu de Cristo Jesús. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno en Él. Ahora, comunión significa una común unidad, común unión. En otras palabras, que al estar unidos con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que lo conocemos como el Espíritu Santo, estamos en una comunión con el Espíritu. Algunos dicen, es que vamos a tener comunión. No, momento, no vamos a tener comunión. Estamos en comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? O vamos a tener comunión con Dios. No, estamos en comunión con Dios. Significa que tenemos el mismo interés que Dios tiene. El mismo interés que Dios tiene. A ver, te voy a poner una. Dice 3 Juan, verso 2, amado. Ese es el corazón, el espíritu de este profeta. Juan, amado, es el mismo propósito y deseo del Padre Celestial, porque tiene el mismo espíritu. Amado, yo deseo que tengas salud, no, que prospere en todas las cosas. ¿Cuál es el interés de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que tú seas prosperado en todas las cosas. Segundo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Otra versión dice, así como es tu espíritu. Sí, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo, el interés de Dios? Que tú camines en salud. ¿Por qué dije que son herramientas? Sencillo, necesitamos gente con un cuerpo sano, físico. Necesitamos gente prósperas económicamente. ¿Para qué? Para, primero, manifestar como pastor. Sí, para manifestar el Cristo que está en nosotros. Eso entraremos más profundo otro día. Por tanto, el interés de Dios es que tú tengas paz, o que camines en paz, porque la tienes, perdón. Que manifiestes amor, que manifiestes paciencia, que manifiestes fe, que manifiestes mansedumbre, que manifiestes templanza, que manifiestes gozo, benignidad, bondad. Pastor, pero esos son los frutos, el fruto del Espíritu. Ese es el carácter, esa es la imagen de Dios. Y Él está interesado en que nosotros caminemos en el interés de Él, que ya nuestro espíritu sabe cuál es el interés de Él. Romanos 12:3, lo bueno, la voluntad de Él, buena, agradable y perfecta. Amados hermanos, a ver, sí, me queda bastante. Se me fue el tiempo. Pero estamos entrando. A ver, es que digo, si estamos entrando, es como que nos vemos como caminando hacia el mundo espiritual, y es que estamos en el mundo espiritual. Nos está siendo revelada a través de esta enseñanza el mundo espiritual, donde somos nosotros, donde lo eterno está ahí, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se mueve. Y el propósito no es, como dije anteriormente, el deseo de Dios. El interés de Dios no es que esté ahí, sino que se manifiesta. Lo hizo con un propósito. Si dice que nosotros tenemos una herencia, si dice que Él desea que nosotros tengamos prosperidad, salud, que seamos felices, que tengamos gozo, que caminemos en amor, pues quiero decirte algo. Tiene un propósito para manifestar.
Que esa es la imagen de Dios. Esa es la imagen de Dios. Esa es la imagen de Cristo, porque recuérdese que Cristo vino a revelar la imagen invisible de Dios, dice Colosenses. Por tanto, amados hermanos, ni se preocupen por ver cómo caminas en las cosas del Espíritu. Permita que el interés que haya en tu espíritu sea revelado en tu mente y así vas a caminar en las cosas espirituales. Estaremos hablando el próximo jueves más acerca de esto. Veremos cosas sumamente importantes. Vamos a ver lo sencillo que Pablo habla de que al caminar nosotros en el Espíritu, las obras de la carne se van alejando, se sujetan. Pero estaremos hablando de esto. Amados hermanos, que la bendición de Dios siempre esté manifestándose por la gracia. Bendecidos.